Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy, miércoles 23 del mes de febrero. Comenzamos aquí nuestro acostumbrado espacio de lunes a viernes, geopolítica, para ver los temas más importantes de nuestro país y del resto del mundo. El mundo no está nada claro ahora mismo, pero vamos a ver qué va a ocurrir este 23 de febrero. Como siempre recordamos, por todas las plataformas de EGN Televisión, incluyendo gntelevisión.com para los que nos siguen por internet. El, también simultáneo la nación dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido en estas redes sociales. 22 grados de temperatura, a esta hora llegaríamos a 29 grados en el curso del día. Nos dice el satélite meteorológico. Más importantes del ámbito internacional, muy caldeado el conflicto de Ucrania y Rusia por repercusiones a nivel occidental, a nivel mundial. Vamos a ver eso de detalle cuando se integre Leandro Campos y Félix, de allá de Fondo Negro, en Barahona, en Fondo Negro. Bueno, está mi artículo de hoy. Se acuerdan que yo escribo todos los miércoles en el Caribe, en el digital El Correo y en otros digitales. Y hablamos de el fin de la mascarilla y las restricciones. Lo hago hoy porque el presidente habló el miércoles. Y entonces me corresponde escribir hoy. Yo escribo de ese tema que no es para nada desfasado, ¿sí? Sino por el contrario, muy actual. Y entonces yo digo, bueno, todo el mundo se puede quitar su mascarilla, incluyendo el presidente, que lo he visto sin mascarilla, obviamente siguiendo la coherencia de su disposición. Si él dispone el fin de la mascarilla y las restricciones y aparece en público con mascarilla, estaría dando una nota discordante entre lo que dijo y lo que hace. Sería como aquella expresión: hagan lo que digo, más no lo que hago. Eso era alguien que decía una cosa y hacía otra. Hagan lo que digo, esto, aquello, qué bueno, ¿verdad? Más no lo que hago, porque lo que hacía estaba en línea totalmente contraria de lo que decía. Entonces el presidente, si dijo una cosa, tiene que hacerla. El presidente o la mayoría de los funcionarios que hemos visto en actividades públicas no tiene mascarilla. Como el presidente Abinader dijo que todo esto era un asunto de responsabilidad individual, y yo planteo en mi columna de hoy, en la individualidad mía, se determinó no quitarse la mascarilla donde haya más de 2 personas. Todo el que quiera que lo haga. Yo no lo hago.
Yo no lo hago. Eh, Leandro, conectó Leandro, ya no lo veo. Antes de abordar el tema de Ucrania, que es un tema muy complejo y se complejiza cada minuto. Y a tono con el comentario, ayer surgió la información e inquietud de que el país tiene disponibles millones de dosis de vacuna. De la Sinovac, que es la que abunda mayormente, pero también de Pfizer, que es la que se está utilizando para la dosis de refuerzo, y AstraZeneca, que se ha empleado en menor cantidad, que básicamente fue utilizada para vacunar a los guardias y policías. Fueron vacunados con AstraZeneca y, y otras poblaciones también, pero en menor cantidad. El hecho es que el país dispone de millones de dosis que están a punto de vencerse. No es que se van a vencer mañana ni pasado mañana, pero tienen ya una fecha de vencimiento muy próxima. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurriría si esas vacunas se vencen? Obviamente hay que lanzarlas a la basura. Y eso sería mucho dinero, muchos dólares arrojados a la basura. La vicepresidenta de la República dijo ayer, como para darle un poco de explicación a la existencia de la vacuna, es que una población importante no se ha vacunado. Porque la previsión que tenía, o que ha tenido el Estado para adquirir las vacunas, es que una cantidad, la población que objeto de la inmunización, que es un número conocido, iba a ir en proporción con la cantidad de dosis adquiridas, que siempre, en principio, son 2 dosis, después tercera dosis, bueno, una cantidad, eh, 3 veces y piquito la población del país. Porque hay que tener, suponiendo que la población completa se vacunara, hay que tener un aprovisionamiento mucho mayor que el número de la población. Pues esa población que se ha mostrado reacia a la vacuna por diferentes motivaciones, ha dado como resultado que se disponga de esa cantidad de dosis con precariedad de vigencia. Se va a vencer. ¿Cuál es la salida para que no se venzan? Donarlas a otros países. Ya en el pasado se donó una cantidad importante a Guatemala, a Honduras. El, el país vecino la rechazó porque es un país rico que no necesita nada de eso. Haití rechazó la donación y
a otros países. Fue a 3 o 4 países vecinos, países amigos. Pues la otra, la salida para que esas vacunas no se venzan, que sería un desperdicio y un desperdicio en términos materiales, pero en términos humanos, algo, algo inconcebible. Pero si se donan esas vacunas, bueno, alguien las aprovecha, esas dosis. ¿Y quién tiene la culpa? Si hay culpables en esto de que no se hayan utilizado, no es el gobierno, no es el gobierno, porque el gobierno hizo su parte de comprar oportunamente las dosis y ponerlas a disposición de todo el país, habilitó los centros, montó la logística, mantuvo la campaña o ha mantenido la campaña de motivación a la gente para que se vacune. No es el gobierno. Los medios de comunicación han contribuido con la campaña, tanto institucionales como programas individuales. De hecho, nosotros tenemos aquí un comercial de la Presidencia de la República que no lo paga y lo tenemos como una contribución para que se mantenga la... Bueno, en un momento lo pagaban, fue colocado como... El contrato se venció y no lo renovaron y nosotros seguimos con la campaña porque tiene un valor, un valor informativo, un valor de orientación, un valor educativo. De modo que si una población importante, ¿cuántos millones? No se ha vacunado con ninguna dosis, no ha sido culpa del gobierno. Ha sido culpa de gente que entiende que esta es una conspiración de los laboratorios en combinación con los estados para lacerar la existencia de los humanos, de 7.500 millones de humanos que tiene el planeta. Ha habido una conspiración a nivel planetario y masivo para dañar a los humanos mediante la aplicación de una vacuna que dicen esos canallas que no tienen ningún efecto, que no, que al contrario, lo que hace es que daña la vida, daña el organismo humano. Es la primera vez que podemos oír o que podemos concebir que los estados se pongan de acuerdo para dañar a todos los ciudadanos del planeta. Hay que estar obsesionado con una teoría de conspiración para pregonar un disparate como ese. Pero ese disparate pregonado ha incidido, ha impactado en miles, millones de personas a nivel global y millones de dominicanos también para que no se vacunen. En mi artículo de hoy yo digo, yo tengo suficientes razones. Primero tuve razones para vacunarme, luego
tengo razones para mantener la mascarilla y mis propias medidas de protección. Yo lo tengo, es bastante elocuente, mi experiencia personal. Por eso todo lo que quiera que se quite su mascarilla, la bote, y haga con ella lo que quiera, menos yo. Entonces, esta vacuna, buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Esta Y a vacuna todos los amigos. tiene un contralujo bien fuerte, Leandro. Sí. Está bien iluminado tu espalda. Por tu espalda entra un contraluz, pero se ve bien. Reconectando el comentario, estas vacunas, el gobierno tiene que mantener, tiene que intensificar la campaña de concienciación para que la gente acuda a vacunarse. Ya lo que tenga las dos dosis, que se ponga la tercera. Se habló de la cuarta, pero todavía no se ha entrado en ese campo. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, al soltar las mascarillas y las medidas de restricción, se produce un frenazo en la afluencia de público a colocarse la vacuna, porque una cosa va con la otra. Si en el momento cuando estaban apretadas las medidas, vi que había reclamo de mascarilla para ingresar a los establecimientos comerciales, todo lo que hemos pasado. Había gente que no se quería vacunar. Imagínate ahora después de soltar todas esas medidas de restricción. Es un desincentivo, esas, evidentemente. Cuando se Sí. me ha dicho en las últimas semanas que se requería que la gente vaya a vacunarse, porque no hemos llegado todavía a la meta que se pensó llegar en diciembre, que fue al 70% de la población, unos 7 millones y pico, que es lo que se denomina la inmunización de rebaño. Sin embargo, no se cumplió con esa meta y en definitiva se soltó todo. Es decir, debió llegar ahí, pero debió ser gradualmente, a partir de un cúmulo sostenido de las estadísticas que se están manejando. Eso no fue así, eso fue un día, bueno, apareció, pero vamos a ver qué pasará. Ojalá que no haya un retroceso, que espero que no, porque el país en definitiva ha manejado bien el asunto de la pandemia. Claro que sí. Eficazmente, eficientemente lo ha manejado. Ayer yo entré a un supermercado y algunas personas sin mascarilla, digamos que una proporción más o menos igualitaria entre los que tienen mascarilla y los que estaban sin mascarilla. Y noté que los que teníamos mascarilla no nos estábamos acercando a los que no tenían mascarilla. Y esa debe ser la tónica, esa debe ser la conducta, porque no es verdad que el COVID se puede erradicar por decreto. Y es cierto que ha habido un frenazo también en los indicadores de la pandemia en nuestro país, pero no se ha ido. Sobre todo la economía, que esa es la razón fundamental por la que se toma esa decisión. Sí, pero no se ha ido el COVID. Eso no se erradica por decreto, ni con fumigación, ni nada de eso. No se ha ido. Así que cada cual que tome sus propias medidas. Eso por ese lado, por otro lado, ayer el Tribunal Constitucional, o tenemos la pausa ya.
Sí, la pausa de Sí. 2021. Vamos a la pausa y regresamos con el tema del Tribunal Constitucional que anuló otro artículo de la inefable ley 33-18 de 18. partidos políticos y bla, bla, bla. Y venimos también, naturalmente, con el tema internacional de preocupación mundial. Vamos a la pausa. Seguimos en geopolítica de este día. ¿Sabe que el 23 de febrero, fue que comenzó fue la génesis de la dictadura de Trujillo? Ajá. Ahí comenzó la revuelta encabezada por Estrella Ureña, por Rafael Vidal Martínez, Joaquín Balaguer, ese grupo, para tumbar a Horacio Vázquez y darle paso al sanguinario que después le pasó factura a todo el mundo. Yo me imagino que Balaguer estaba en esa época. Claro. Pero parte del manifiesto fue escrito por Balaguer y Rafael Vidal Martínez. Rafael Vidal Martínez, no, Rafael Vidal Torres, el papá de Rafael Vidal Martínez. Ya. Yo me imagino que deben estar celebrando algunos. Oh, no, pues, claro. Hay que anda el Trujillito por ahí. Y añorando la época gloriosa del jefe. Añorando. Aquí, a nosotros no creemos que aquí todo nos preocupa, todo lo que sucedió en esa época oscura de la República, para la República Dominicana. Hay gente que lo añora. No, pero claro que sí. Y se siente orgulloso de haber sido colaboradores cercanos del gran jefe. Reivindican eso. Hey. Pues bien, ayer el Tribunal Constitucional anuló un artículo de la la infame ley 33-18 de partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas, que conocemos como la ley de partidos, que sancionaba o prohibía la difusión de mensajes alusivos a campañas o a candidaturas o precandidaturas, aspiraciones, a través de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. El Tribunal Constitucional, mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el doctor Nafis Rodríguez y otros abogados, entendió contrario a la Constitución ese artículo y lo anuló. Eso es importante porque fortalece la libertad de expresión en el país, que no puede ser mediatizada ni coartada bajo ningún predicamento, ni por ley, ni por decreto, ni por nada. Eso te está ingresando una llamada. Sí, no importa, sí. No importa. Eso no se puede, la libertad de expresión no se puede mediatizar. Entonces, el Tribunal Constitucional entendió correcta que se atacara ese artículo y fue anulado. Es uno más que se anula de esa ley, que nació torcida, fue deliberadamente maleada con fines. Dijiste la palabra correcta, deliberadamente. Sí. Eso fue un mamotreto, incluso fruto de un acuerdo, yo diría que hasta marzano, el PRM y el PLD se pusieron de acuerdo para escamotear
sobre todo la voluntad del pueblo dominicano de querer alcanzar alguna posibilidad. Y eso estoy de acuerdo, para tronchar todo tipo de posibilidad, por el despertar que había en ese momento en el pueblo dominicano. Y no hay ninguna duda que fue en función de eso. Sí, Y el PRM alegó que no era la ley que ese partido y sus dirigentes querían, pero que lo aprobaron el proyecto y la ley para tener alguna. sí, 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 Es un argumento evidentemente. un argumento que no es muy poco convincente, porque usted está consciente de que está aprobando una porquería, y porque como no existe nada, usted prefiere aprobar la porquería. Pero ¿quién dijo que no se pueden aprobar cosas correctas a partir de que no existe nada? Claro que había posibilidad de hacerla la correcta. Lo que pasa es que eso fue repartido para escamotear derechos, tanto a opositores del PLD interno como a franjas importantes de la población dominicana que pudieran estar cerca del PRM, pero que no era del PRM. Está clarísimo que eso fue así. Esa ley, esa ley tiene algunas disposiciones son salvables, Sí, sí, sí. pero es una ley que no sirve. Pero vamos a 16 artículos que el Tribunal Constitucional ha derogado. Pero artículos fundamentales, Claro, no hay artículos que para relleno, no. Artículos no, medulares de la fundamental, ley han claro. sido anulados. Entonces no me digan a Porque, mí que lo que hicieron esa porque ley violaban, no sabe de la Constitución porque o de violaban derechos fundamentales. la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de escoger, la libre determinación de usted no quiere estar ahí, me voy para otro sitio, entonces estaba coartado. Sí, La, claro. la libertad el derecho a elegir y ser elegible, Sí. a partir de que usted tenía que tener, que debía tener determinado tiempo en un partido. Ese es el peor artículo de todo. Oh, pero venga acá. ¿Y quién dijo que los únicos partidos que existen son los que están? Oh, pero esa era la esencia fundamental del acuerdo del PRM. Impedir que se pueda construir un espacio de participación fuera de ello. Pero No, óyeme, óyeme. y el peor de todo, usted, ese implicaba violaciones por todos los lados. El peor de Claro, todo, usted fue precandidato de un partido, no puede ser precandidato de otro. Pero ¿quién claro, diablo le ya dijo te dije que yo estoy obligado a estar en ese que, partido? pues te estoy diciendo que ese fue el artículo más contradictorio del acuerdo de ellos. Fue para impedir que otros espacios, que otros dirigentes, que otras personas, que otros movimientos pudieran articular espacios de participación electoral. Óyeme, solo en esos partidos, porque había que tener un año de vigencia en esos partidos para poder ser candidato. Pero es una aberración que avergüenza a cualquier país. Por supuesto. Entonces, Esa es la época más oscura de la democracia en cualquier país de América, de África o de Europa. entonces todas esas porquerías fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, que afortunadamente existe el Tribunal Constitucional Claro. para enmendar todos esos entuertos Y haciendo la deliberados. función, haciendo la función como corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales, que no Claro. existía en el país, y con la creación de eso, todo el mundo tiene la posibilidad de elevar hacia una instancia, hacia ese órgano cuando entienda que se ha violado algún derecho fundamental que está establecido en la Constitución, no importa de qué tipo sea el derecho, sea de derechos humanos, sea de derechos civiles y Político. políticos, sea de organización, sea de cualquier tipo, Sí, como sí. están establecidos en la Constitución, como así en los derechos. Sí, son los derechos personales, son derechos humanos, civiles y políticos, todo tiene que ser garantizado por el Tribunal Constitucional. Entonces, esta que esperamos sea la última de sus decisiones, porque se está en proceso de elaborar se está en discusión, ¿no? Se está en discusión de la modificación de esa ley, que vendría a ser no modificada, sino prácticamente sustituida por una ley más racional, por eh, una ley más acorde con la dinámica de la política y de la vida social en la República Dominicana, y que uno espera que esté lista en los próximos meses para que el
los procesos internos de los partidos, que cuando va a arrancar en la preparación de las próximas elecciones, encuentre ya ese marco legal más o menos decente, no la vagabundería esa que hicieron. No, pero hay una propuesta de que hay que la propia Junta que la está socializando con los partidos. Sí, a Buscando eso que me haya, refiero. sí, Sí, sí. Es claro, posible ojalá, que esté esa. ojalá que venga del centro de la Junta y que la Junta tenga la suficiente fuerza para poder no imponer, sino socializar bajo la racionalidad, el derecho civil y político, y no bajo la norma o la herejía o el deseo que se hizo la otra, que fue bajo el deseo de los partidos políticos. Y en la Junta lo que había era un sello gomígrafo de casi del partido de gobierno de hacer lo que le mandaran los partidos. No garantizar. Yo siempre critiqué la Junta pasada porque yo nunca sentí ni un ápice que había garantía de derecho en esa Junta que teníamos nosotros, sobre todo con el presidente pasado, Julio César Castaño, por el nivel de genuflexión con que se manejó él desde esa posición. Y que tú no sentías que había de garantía para la ciudadanía como debe ser, sino una servidumbre total a la herejía, al mandato de quien gobierna. Y eso fue, todas las decisiones de la Junta, en su gran mayoría, fueron tomadas de manera vulgar, sin tomar en cuenta el derecho de la gente, ni los derechos civiles y políticos, no, sino el derecho de los partidos, la intención, el deseo y el predominio de un tipo de gobierno como el que teníamos, donde era el poder desbordado, lo podía todo. Sí. Eso es una época. Bueno, la Junta también aprobó la Junta derogó una parte de su propia resolución. Una parte de una resolución que establecía algunos, no controles, sino que afectaba la dinámica de los partidos en cuanto les prohibía realizar determinadas actividades relacionadas con candidaturas. Los partidos entendieron que esa resolución les limitaba porque no están haciendo caravanas, ni mítines, ni nada de esas cosas, sino labores propias de la dinámica de los partidos. Estamos al 22, ya en menos de un año se comienzan los preparativos para decisiones internas, precandidaturas y demás, y entonces no pueden esperar un mes antes para entrar en ese laborantismo. Claro. Vemos ahora que algunos aspirantes del PLD están movilizándose, haciendo reuniones, y la Junta había prohibido incluso eso. Ya. Los partidos protestaron y la Junta atendió y derogó esa parte de su resolución. Yo pienso que la Junta está en la obligación de tener más controles con relación al gasto de la campaña, que es un imperativo, desafío enorme para la clase política y la clase dirigencial de la República Dominicana. No tiene mecanismo. Bueno, yo creo que hacia ahí debe ir, porque el gran desastre del clientelismo político en República Dominicana tiene que tener algún control por algún lado. Sin embargo, el ejercicio en los medios es casi imposible que se pueda corregir, no corregir, sino controlar, porque imagínate tú, cada quien puede, es difícil. Ahora, lo que puede, sí, por el lado que lo puede castigar, es por asunto del control del gasto electoral, pero por la difusión hay un poco de dificultad para eso, porque imagínate tú. Ahí no tiene mecanismo, porque No, claro. ¿cuál es el mecanismo de control del gasto que tiene la Junta? Si la Junta lo único que puede hacer es supervisar a partir de que les entreguen unos informes que pueden ser amañados y lo son amañados. Claro. No puede. ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, los periodos de pre-campaña, por lo menos de manera oficial, que se respete esa parte, que se respete y que haya posibilidad de sanciones, porque si no hay sanciones, no se respeta. Y sobre todo al que tiene el poder,
porque el Partido de la Liberación Dominicana en el ejercicio de su poder nunca tuvo control. Si la Junta nunca pudo, ni tampoco tenía la intención de establecer algún control sobre el ejercicio de los bienes públicos, que yo pienso que ahí es que está el gran problema. Es decir, no es lo mismo un funcionario público que un candidato siendo funcionario. Es decir, esa dicotomía, esa diferencia. No tiene una ventaja. Pero claro, tiene una ventaja comparativa y eso no es democracia. No es democracia. Entonces, tiene que estar bastante claro dónde está dónde raya, dónde se separa la función pública y la campaña electoral. Sí, ese es el gran dilema. La Junta de Roberto Rosario, y hay que personalizar las instituciones, eso es muy lamentable en un país. Doloroso. La institución debe bastarse por sí sola y no ponerle ningún apellido. La Junta de Castaño, la Junta de Roberto. Bueno, pues la Junta de Roberto puso algunos reparos en la dirección de impedir que candidatos, funcionarios candidatos, se aprovecharan de las posiciones. Y en el PLD le dijeron, ni caso le hicieron. Siguieron como si nada, gastando millones de pesos de los recursos públicos en promoción de candidaturas. Y no me pidan nombres, que hay 300 nombres. No, pero yo te lo puedo decir más claro. Yo hice una tesis analizando la campaña del 2012 y el 2016. Incluso busqué los informes sobre el gasto de la publicidad y es una cosa espantosa. ¿Sí? Cuando yo digo argumento es que hay que tener algún nivel de control, es porque yo he analizado toda la documentación de lo que han sido los gastos de campaña sin ningún tipo de control. Y eso no es posible. No. Tan imprudente el ejercicio desbordado de los bienes públicos en una campaña electoral en el caso del 2016, hecho por Danilo Medina y su conjunto, que fue quien provocó ese levantamiento de la sociedad dominicana posteriormente, un año después de haber ganado las elecciones con 62%, es decir, en el 2016. Ya en el 2017, el pueblo dominicano despertó y se dio cuenta que lo habían estafado. Porque Danilo no tenía la necesidad de haber desbordado el poder para avasallar de manera desproporcionada la oposición en el 2016. Él ganaba la elección. Sin problema, comprando todos los estamentos del Estado, borrando la oposición de los partidos, comprándolo, todo el mundo sabe eso, comprando a todos los dirigentes, tomando todos los medios de comunicación a su servicio y comunicadores, y construir un sistema de avasallamiento en el país entero, doblegar incluso a la Junta, como tú dices, Roberto quiso hacer algo, pero lo doblegaron incluso. Y más aún. Dime. No, para completar, yo vi un escenario que yo lo tengo registrado en esa investigación que hice, donde el jefe de operaciones de la campaña de Danilo Medina en el 2016, a la sazón Rubén Bichara, incluso tuvo una reunión pública con el presidente de la Junta Central Electoral, que a la sazón él era también director de la CDE para garantizar que el proceso de... Pero bueno, ¿y cómo es posible que un jefe de operaciones de un candidato se reúna con el árbitro? No tiene sentido. Para garantizar la energía eléctrica. Sí, la energía. Sí, eso fue. Digo. Porque eso no tiene que reunirse para eso, porque eso es la ley que lo manda a garantizar. Y eso tiene que proporcionar el Estado. Danilo estuvo en el 16. Como la prostituta que se casa con un millonario, que no necesita nada, pero de repente tiene una escapadita a volver a su antiguo oficio. Sin necesidad, pero tiene todo. Solo con un propósito. De hacerlo más grande que el pasado. Sí. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. Bien, seguimos en geopolítica. Bueno, vamos
al otro lado del charco a la línea de fuego. se ha agravado muy peligrosamente la situación del conflicto Ucrania-Rusia. El presidente Vladimir Putin reconoció los territorios separatistas de Donetsk y Luhansk, que se han proclamado repúblicas independientes, y lo reconoció. Y el Senado ruso le ha autorizado al jefe del Estado a movilizar tropas fuera de su frontera, que es un mecanismo constitucional. Eso significa que tiene luz verde para emprender acciones militares de baja o de alta intensidad fuera de su territorio, lo que significa luz verde para invadir a Ucrania si fuera posible. La Unión Europea y Estados Unidos reaccionaron aplicando sanciones financieras contra Rusia. Dice el presidente Joe Biden que la intención es aislar a Rusia de los mecanismos financieros occidentales. Significaría entonces que Rusia, que es un país de una altísima economía, de recursos naturales inmensos, de una población de 300 millones de habitantes, una de las 8 economías más importantes del planeta, quedaría reducida a operaciones con países afines con Rusia y que no pueda operar con Alemania, con la Unión Europea, con Estados Unidos, intercambios comerciales y operaciones financieras. Eso solamente cabe en la cabeza de esos líderes, sí, los líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso no tiene, eso no tiene ninguna posibilidad práctica. Claro, sabes que yo cuando te escuchaba decía, sí, pero eso, yo decía, pero eso dicen ellos. Pero quien depende exactamente de Rusia no es Estados Unidos, sí. Es Francia, Alemania y parte de Europa Central, que depende del gas que Rusia le puede, como estamos en pleno invierno, sí, en Europa. Pero además, este juego lo que puede provocar es lo que se viene amenazando hace tiempo, es la unificación de algunos mercados fuera de los Estados Unidos, ¿sí? Porque Europa no se va a separar ni de las relaciones con China ni de las relaciones con Rusia, cuando parte importante de ellos depende de sus relaciones con ellos, ¿sí? No exactamente con los Estados Unidos, ¿sí? Ellos no están obligados a depender a dejar de establecer vínculos con ellos. Yo creo que de todas maneras, señor, si tú buscas la historia rusa o de los imperios rusos, esa ha sido la tónica histórica. Antes incluso de la URSS, esos territorios cambiaron para un lado y para otro en más de 10 ocasiones. Incluso hubo una época que se llamó el Imperio de Kiev, hoy donde esa es la capital de Ucrania. Era lo que era Rusia antes, la total, hasta que llegó Iván el Terrible, que fue el que anexó todos los territorios hacia la Rusia zarista de entonces. Y Rusia es el país territorialmente más grande del mundo. Incluso después del desprendimiento de varios países de lo que eran de la 16 República Socialista, la URSS, incluyendo Ucrania y otras tantas, y algunos países bálticos, que fueron anexadas en la época de la Revolución. Rusia perdió solamente 2,5 millones de kilómetros con la separación de las repúblicas satélites. Exacto. Se quedó con 17 millones. Sí, es decir, sigue siendo el país de esa separación. Pero que Ucrania, que la parte de Ucrania que corresponde a que Rusia se anexó en un tiempo. Es decir, eso no es un problema de los demás países de Europa, ni mucho menos de los Estados Unidos.
esa ha sido una lucha constante en esos países y no implica que afecte a otros países de Europa de ninguna manera. Bueno, la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea es una reacción lógica en este tiempo cuando las expansiones territoriales no son la tónica. Sí. Desde ese punto de vista tiene una lógica racional. Pero las expansiones que hagan otros, ¿no? Pero si Estados Unidos lo puede hacer. Bueno, pero tampoco Estados Unidos se está expandiendo. ¿Para dónde? Oye, todo lo que ha hecho en el Medio Oriente, imponiendo su política en todo lo que ellos quieran. No, pero esas son políticas. No anexión de territorio, son políticas. Políticas tan malas como también la ocupación militar o la ocupación territorial. Porque tampoco vamos a decir que una cosa es buena y la otra es mala. No, claro, todas son malas. La política agresiva de Estados Unidos ha sido peor. Claro, pero en Ucrania hay una particularidad. El reconocimiento de esa separación no empezó ayer tarde, sí. Cuando fue obligado a salir de Ucrania el presidente prorruso en el 2014, ¿sabes que sí? Esas regiones se declararon independientes, no habían sido reconocidas, pero no fue ahora. No, es la culminación de un proceso. Así es. Ellas se declararon independientes y una grande importante de la población ucrana es de origen y rusa. Sí. Sí, ellos, lo que hicieron, bueno, nos pusimos en este lado, una región, en dos provincias, la región de Lombard, y ahora Rusia ha reconocido, pero ellos se declararon en el 2014 repúblicas independientes. Es así. Bueno, un proceso que va a continuar, apenas comienza, son reacciones que van a provocar contrarreacciones. Sí, yo creo que eso no va a pasar de ahí, de todas maneras. Es lo que el mundo espera. Es lo que el mundo espera. Terminamos por el día de hoy, Leandro, de amables televidentes. Gracias por su atención. Mañana estaríamos aquí de nuevo, 8 de la mañana. Pásela bien.